Pizarro, el amigo conquistador. Una interesante historia que te revelará sorpresas. Así es, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima y es posiblemente el conquistador más controversial y determinado de las expediciones españolas. Hoy vas a conocer datos importantísimos de la fundación de la Ciudad de los Reyes y del conquistador. Lima fue fundada un 18 de enero de 1535 por el capitán Francisco Pizarro. Está cumpliendo 490 años de fundación española, pero un año antes hubo una primera capital que fue la ciudad de Jauja, en el Valle del Mantaro. Pero por ubicación y por estrategia geográfica se decidió cambiar la capital a la costa. Existe abundante historia, crónicas, bibliografías acerca de la historia de la fundación de Lima. Y es que este valle estaba dominado por un curacazgo o el señorío de Lima, administrada por Taulichusco. Se dice además que Francisco Pizarro hizo una especie de centro de operaciones en Pachacamac. Él solía visitar este valle, un sitio propicio donde sembrara la nueva capital. Y se encuentra con el río Rima, con un valle, con un clima benigno, lleno de árboles, plantaciones, con una cercanía a un puerto natural que luego sería el puerto del Callao. Así decide fundar la Ciudad de los Reyes, que fue la capital de la gobernación de Nueva Castilla, como se le llamó antes luego de convertirse el Virreinato del Perú. Y así Lima, la Ciudad de los Reyes, se convirtió luego en la capital del Virreinato del Perú. Aquí hay datos sumamente importantes para tenerlos en cuenta acerca del capitán Francisco Pizarro. Y hay leyendas que siempre lo han envuelto hasta el día de hoy. Por ejemplo, se ha dicho de que sí es chanchero, que era iletrado, hijo ilegítimo, que era un ignorante. Pues miren, cuando les digo que hay que subrayarlo es por lo siguiente. Francisco Pizarro era hijo ilegítimo de Gonzalo Pizarro. Tal vez eso no le dio ciertas facilidades que sí podían tener los otros hijos de familia, pero eso ya pasó. Ahora todos los hijos legítimos y ilegítimos, todos son iguales. Es por eso que no debemos juzgar con la realidad actual lo que sucedió hace casi 500 años. También se dice que Francisco Pizarro era un chanchero. Vamos a destacar o a comentar aquí al cronista Francisco López de Gómara, un cronista asalariado de Hernán Cortés, el otro conquistador de Nueva España, lo que conocemos México. Y fíjense, Nueva España y el Virreinato del Perú fueron las dos potencias de América. Es decir, Francisco López de Gómara recibía la plata para que no opaquen a su jefe, el conquistador Hernán Cortés. Mire cómo existía, como decir hoy, la prensa así, que le pagaban, que le rompían la mano, también existían así los cronistas. Ahí empieza esta leyenda en contra del conquistador Francisco Pizarro. El ser iletrado, el no conocer las primeras letras, no riñe con la inteligencia, y así también lo afirma la escritora, historiadora María del Carmen Martín Rubio. Es importante destacar que Gonzalo Pizarro, el papá de Francisco Pizarro, fue un importante y un noble militar de la corona española. Por eso Francisco Pizarro le sigue los pasos y también estuvo el conquistador, el hijo Francisco Pizarro, en Italia bajo la corona española. Era un militar estratega. Llega en 1502 a la isla española, aquí en el Nuevo Mundo, y tuvo mucha experiencia en expediciones tanto en Panamá, en el descubrimiento del Pacífico y del Mar del Sur. Es por eso cuando llega a estas tierras, Francisco Pizarro ya era un estratega, era un líder. Y ese conquistador que hoy su estatua está aquí, tan cerca de la Plaza Mayor, a punto de develarse en los 490 años de fundación de la Ciudad de los Reyes.
Por su experiencia en expediciones y en conquistas, Francisco Pizarro encarga a 3 de sus jinetes recorrer el valle al cual él ya había echado un vistazo. Estos jinetes eran Ruy Díaz, asimismo también Juan Tello y Alonso Martín de Don Benito. Estos 3 jinetes salieron un 6 de enero de 1535 para recorrer este valle fértil que simplemente corroboraba lo que Francisco Pizarro ya había decidido para la fundación de la Ciudad de los Reyes. Una magnífica elección, ¿no lo creen? Finalmente llegó la mañana del 18 de enero de 1535 y Francisco Pizarro había destinado, según los documentos y las crónicas, este espacio para que sea la plaza principal o la plaza mayor como conocemos hoy en día. Dicen las crónicas que Francisco Pizarro estuvo rodeado por un grupo de españoles, de indígenas, de Taulichusco, algunos clérigos y además, y tan importante, la mesa del notario Domingo de la Presa. Hubo un silencio importante, es más, le pregunta a Taulichusco si él se oponía. Asimismo, también le pregunta a testigos españoles si había alguna oposición y nadie se opuso a la fundación de la Ciudad de los Reyes. Eran las 11 de la mañana de aquel año cuando Francisco Pizarro desenvaina su espada. No había esta pileta, había un rollo o picota. Simplemente era la horca, era un símbolo de la jurisdicción civil y penal. Esto quiere decir que todas las personas que no respetaban a la corona o a las leyes les esperaba la horca. Así que era un símbolo muy importante. Este rollo picota estuvo luego en el pasaje Olaya, que es conocido como el pasaje, o fue conocido como el pasaje de clérigos, luego estuvo cerca de los desamparados y en otra plazuela hasta que se le pierde el rastro. Pero volvamos a la fundación de la Ciudad de los Reyes. Francisco Pizarro desenvaina su espada y enérgicamente golpea el rollo o picota, sacando algunos trozos de madera. Finalmente, es así como se funda la Ciudad de los Reyes, en estas tierras tan milenarias, tan ricas, como Francisco Pizarro luego convertiría la capital del virreinato del Perú. Ya habían hecho la cuadrícula de lo que sería la capital, junto con Nicolás de Rivera el Viejo, el primer alcalde del Cabildo. Fueron 117 manzanas y se destinó tal cual lo conocemos. Para el lado norte estaría el Palacio de los Reyes, hoy es Palacio de Gobierno, totalmente renovado, la iglesia, el Cabildo y la Plaza Mayor. Posteriormente se puso la pileta. Estas manzanas fueron distribuidas poco a poco a las diversas órdenes religiosas que fueron llegando hasta el virreinato del Perú. El acta de la fundación de Lima, ese documento tan antiguo de hace casi 500 años, se mantiene intacto, o por lo menos muy bien conservado, en una de las bóvedas de la Municipalidad de Lima. Felices 490 años, Ciudad de Lima, Ciudad de los Reyes. Y nos vemos en la próxima, cuando volvamos a entrar en la historia. Chao.